Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre Martín. Es un placer estar con ustedes y transmitirles el mensaje a través de las redes sociales, a través del Facebook. Hemos compartido algunos videos y hoy yo quiero que platiquemos acerca de la filosofía humana y el cristianismo. Vamos a entender cuáles son algunas filosofías humanas y qué dice la palabra de Dios, qué es lo que creemos nosotros como cristianos, como creyentes. Pablo les escribe a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, les dice que tengan cuidado de no ser engañados por filosofías que andan según las costumbres de los hombres y no según Cristo y no según la verdad. Hay filosofías que destruyen, que pervierten al hombre, que motivan al hombre a seguir sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones personales, en vez de seguir una alta moral como lo enseña la Biblia. El cristianismo enseña que tenemos que amar a Dios y servirle viviendo una vida ética, moral, alta en obediencia a Dios. Por ejemplo, hace algunos años la sociedad rechazaba el aborto, el adulterio, la promiscuidad sexual, el homosexualismo, era algo que la sociedad rechazaba años atrás. Las palabras obscenas. Y ahora ya es muy natural, ya es muy común. Ya no se ve mal que la gente viva de ese tipo de vida desordenada. La gente ha rechazado a Dios, sus valores, sus principios. La gente poco a poco se vuelve atea, no quiere creer en Dios y quiere seguir su propia moral, su propia filosofía, creada por el mismo hombre para seguir sus pasiones, sus gustos, sus ideas, su vida inmoral. Por ejemplo, el relativismo rechaza la verdad absoluta. Para una persona relativista, enseña que todas las religiones son buenas, todas son verdaderas, porque persiguen un bien para la sociedad. Nada hay malo, no hay ninguna religión mala, no existe el mal, no existe el bien. Así es que para ellos no importa la religión que sigas, no tiene nada de malo. Así es que enseña que todas las religiones son buenas, verdaderas, porque persiguen un bien para la sociedad. Con que la religión hable de ayudar, hable de dar dinero, hable cosas en beneficio, ellos piensan que la religión es buena porque persigue algo bueno para la sociedad. Pero Jesucristo no dice así. Jesucristo dice, hay una sola verdad y el que no sigue esa verdad está equivocado. El que no es conmigo, contra mí es. Jesucristo señala que para poder llegar al Padre, para conocer a Dios, debes de seguir su palabra, sus principios, sus valores. En Juan 8:32 él dijo, conocerán la verdad. Hay una sola verdad y la verdad os hará libres. Hay una sola verdad acerca de Dios y es importante conocerla a la luz de las escrituras y no a la luz o a la idea, filosofía de los hombres. El relativismo moral dice que no existe el bien, no existe el mal. No hay nada bueno, no hay nada malo. No existe el pecado. Así es que para un relativista, su moral la basa en sus propias ideas, en las ideas de la sociedad que van cambiando al paso de los años. Y que cada sociedad, cada comunidad tiene su propia moral. Así es que para muchos algo que es malo puede ser bueno para otros. Y poco a poco la sociedad va siendo más permisiva
creyendo en esa filosofía, en el relativismo moral. Por eso ha aumentado el homosexualismo, por eso ha aumentado la pornografía, por eso ha aumentado el adulterio, por eso ya no hay el respeto. Porque poco a poco la gente llega a pensar que realmente no hay nada no existe el pecado, no existe lo malo, que todo depende de tu forma de pensar, de tu forma de ser. Así es que van permitiendo el aborto, ya permitieron el homosexualismo, ya todo está bien. Enseguida van a permitir la pedofilia, la relación sexual de adultos con niños. Enseguida van a permitir la necrofilia, la relación sexual con muertos, todo está bien. Y enseguida van a permitir la zoofilia, la relación sexual con animales. Poco a poco la sociedad se va pervirtiendo y va siendo más permisiva gracias al relativismo moral. Así es que muchos piensan, por ejemplo, en el relativismo estético, ellos tienen la idea de que cada quien percibe la belleza de diferentes formas. Por ejemplo, una flor puede ser bonita para ti y para otras no. Nosotros como cristianos creemos que la evaluación del bien y el mal, la bondad y la maldad, se basan en la palabra de Dios, que depende de los principios divinos, nuestra moral, y no de la razón solamente o la inclinación del corazón. Por eso es importante estudiar seriamente la palabra de Dios, los principios que Dios establece, porque Dios es el que dicta, el que nos enseña cómo debe ser la moral y cómo es el bien y cómo es el mal. Los medios de comunicación, sin embargo, promueven ideas y pensamientos anticristianos. Ya no hablan acerca del respeto. Poco a poco la idea del amor se va torciendo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para nosotros los cristianos creemos en una verdad absoluta, la que nos dicta Dios, su palabra. Si no hay una verdad absoluta, la definición del bien y del mal, del pecado y la maldad, son solo opiniones y no verdades basadas en realidades. Si creemos que cada sociedad construye su propia moral y que esta moral se basa en las opiniones del grupo mayoritario y el bien y el mal se basa solamente en lo que crea la mayoría, en lo que acepte la mayoría, entonces no hay una verdad absoluta. Son solamente opiniones. Si no existe la verdad absoluta, entonces Cristo no es la verdad, es un mentiroso. Entonces el cristianismo es como cualquier religión. No existe la verdad acerca de Dios, solo opiniones, gustos, ideas. Pero si creemos que hay una verdad y que Dios es la verdad, tenemos que someternos a sus principios, a sus valores, a su enseñanza. El relativismo mata la moral bíblica. Para un relativista llega a pensar que no es malo matar, robar, mentir. Para ellos nada es bueno, nada es malo, correcto, incorrecto. Así es que si usted necesita una operación de un riñón y le operan el corazón, nada es incorrecto. Si no existe el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, entonces se ocupa la operación del corazón y te operan la pierna, todo está bien, porque eso es su gusto, es su opinión, es su idea del doctor. Hay una verdad acerca de Dios. Creemos que Dios hizo al hombre y Dios determina los valores morales que el hombre debe de seguir. Dios determina los valores morales que el hombre debe de seguir. Jesús dijo, si me amas,
guarda mis mandamientos. No dijo, si me amas, sigue tu propia opinión, sigue tu propia idea acerca de la moral, sigue tus gustos, tus pensamientos, sigue el relativismo. Por otro lado, también hay otra filosofía contraria a la palabra de Dios, el humanismo. El humanismo se centra en el ser humano. En el ser humano. El hombre se guía por la razón y no por la fe y no por la doctrina bíblica. En el humanismo, su Dios es el hombre. Sus gustos, sus ideas, no creen en Dios. Solamente buscan satisfacer las necesidades físicas del hombre. Y se enfoca solamente en el bienestar del hombre. En la salud del hombre, en la calidad de vida, en los atributos del ser humano. Todo lo que tenga que ver con el hombre. Por eso es la filosofía humanista, que se va enseñando poco a poco en las escuelas. Creen que el hombre inventó a Dios. No creen que Dios creó al hombre. Creen que el hombre creó a Dios. Que el hombre inventó a Dios. O sea que Dios es una invención humana. Solamente es un pensamiento. Solamente Dios es una forma de pensar del hombre. No creen que sea una realidad. Y niegan la existencia de Dios. Creen que solamente Dios es producto de la imaginación, de la idea del hombre. Ellos se guían por sus sentimientos. Siguen la razón humana. Siguen el pensamiento humano. Y esta idea poco a poco va llegando y entrando dentro de el cristianismo en muchas iglesias. Es triste, pero hoy en día hay iglesias que solamente hablan del bienestar humano, de la felicidad personal, de la abundancia, de que Dios quiere que tengas riquezas, Dios quiere que tengas una vida abundante. Hablan de ayudar al prójimo, hablan de estar bien. Los cultos no son para la gloria de Dios, son para la gloria del hombre, porque todo se centra en el hombre y en el bienestar personal, en enriquecerse, solo en entretener a la gente y no enseñarles la palabra de Dios, la vida ética moral que Dios demanda, acerca del cielo, acerca del infierno. Solamente quieren aumentar la membresía en la iglesia y enseñan un evangelio sin pureza, sin santidad. Otra filosofía es el agnosticismo, que significa sin conocimiento o desconocido, que nadie puede llegar a conocer totalmente las cosas. Así es que la doctrina y la filosofía agnóstica dicen que no es posible conocer y entender a Dios. Y está asociada con el escepticismo, donde cuestionan, rechazan creencias, rechazan a Dios, rechazan la existencia de Dios, demonios, ángeles, cielo, infierno, la vida en el más allá. Dicen que la razón humana es incapaz de conocer totalmente las cosas y por eso dudan, medio creen y usan argumentos para rechazar las verdades bíblicas. Sin embargo, el cristianismo cree en la Biblia. El cristiano, su norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Su forma de creer en Dios está basada en la palabra, no en el agnosticismo, no en el relativismo, no en el humanismo. Su norma de fe para creer en Dios está basada en la Biblia, no en filosofías humanas. Su norma de fe y conducta, su moral, se basa en la palabra de Dios. Su vida moral no se basa en ideas, en filosofías humanas que enseñan a la gente a seguir sus gustos, sus ideas, sentimientos personales, sino que su moral,
Su conducta se basa en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado principios, enseñanzas, doctrinas para regular nuestra moral y para que vivamos para la gloria de Dios. Hay muchas filosofías humanas. Hay gran variedad de filosofías humanas que niegan a Dios, que niegan su moral, que se basa en sus pensamientos, sentimientos, ideas de las personas y no de acuerdo a los valores absolutos divinos que vienen de Dios. La sociedad que se desarrolla saludablemente tiene que seguir leyes, valores, principios. Solo Dios, querido amigo, gobierna el mundo y establece demandas absolutas. Solo Dios, que gobierna al mundo de los creyentes, de los cristianos, nos ha dejado valores, mandamientos, enseñanzas absolutas que tenemos que obedecer, que deben de ser obedecidas por sus hijos, por los que le aman, por nosotros los cristianos. Y tú, querido amigo, ¿estás siguiendo la filosofía del humanismo, del relativismo, del agnosticismo? ¿O estás creyendo en el Dios de la Biblia? ¿O estás siguiendo la palabra de Dios? Tu moral, tu forma de creer en Dios está basada en la Biblia o basada en las ideas y pensamientos de los hombres. Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre. Comparte este video y busca nuestros videos en YouTube. Busca Ernesto de la Torre Martín. Da like, suscríbete y comparte. Dios te bendiga.